Espionaje, servicios de inteligencia, dramas entre padres e hijos, persecuciones y por supuesto mucha acción es lo que nos presenta Agente Butterfly, la nueva serie de Prime Video. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video y a este canal. Antes de empezar con el resumen, es importante que sepan que Agente Butterfly es una adaptación de la novela gráfica del mismo nombre de Arash Hamel. ¿Y por qué Butterfly? Aunque esta palabra se puede interpretar de muchas formas, en este contexto de espionaje representa el engaño, en todas esas maniobras oscuras para obtener el poder y por supuesto controlarlo. Y sin más, empecemos con este resumen. La serie Agente Butterfly inicia durante una misión en donde Rebecca, una agente de Cádiz, que es un servicio de inteligencia privado estadounidense, le ha ordenado desvivir al embajador de Rusia en Corea del Sur. Ella se hace pasar por una mujer embarazada con el fin de infiltrarse en el hotel en donde este señor se encuentra. Aquí logra desvivirlo usando una sustancia que colocaron previamente en un celular, idéntico al de él por supuesto, y usando su conocimiento de espionaje logra escapar. Sin embargo, al mismo tiempo que ocurre esto, otro agente que se encuentra en un karaoke es interceptado por David, un ex agente de este servicio, que hackea uno de los dispositivos y logra obtener el punto preciso de donde extraerán a Rebecca de la misión. David puede detener el auto del equipo de extracción utilizando una bebé falsa, lo que provoca un leve golpe en las luces del carro. Puede detener a los agentes y se lo lleva. Llega hasta el punto de extracción, pero Rebecca se da cuenta de este golpe e inmediatamente se da a la fuga, por lo que David no puede atraparla. Posteriormente se revela que Rebecca es la hija de David que no ha visto en 9 años y que realizó toda esa operación para poder hablar con ella. Juno, quien es la responsable de Cádiz, al darse cuenta de que este hombre saboteó la misión, le ordena a Rebecca que lo encuentre y que se encargue de él. Para que su hija lo encuentre, David deja unas coordenadas en una tarjeta dentro del auto que robó y también le pide a un conocido que trabaja en un restaurante pasaportes falsos para salir del país. Efectivamente, Rebecca encuentra esta tarjeta y junto a todo su equipo se dirigen al lugar de las coordenadas, que queda en el campo. David prepara algunas cosas para recibirlos y cuando ellos llegan, elimina a algunos con una explosión, mientras que los dos restantes, que son Rebecca y Atwood, lo persiguen. Atwood es el primero que se encuentra con él, pero David después de un enfrentamiento logra noquearlo, mientras que Rebecca se reúne con él y se da cuenta de que su padre no está muerto sino que sigue con vida. Ella lo noquea y se comunica con Juno para preguntarle si ella sabía que su padre estaba vivo, pero ella le responde que no. Sin embargo, en este preciso instante Juno le envía un mensaje a Atwood dándole una orden para que elimine a David. David se despierta e intenta convencer a Rebecca de que se vaya con él, aunque ahí llega Atwood y ambos le disparan. Preocupados de que envían refuerzos, se van del lugar. Ellos deciden ir a Busan y en el camino se detienen en una tienda de conveniencia. Aquí Rebecca se comunica con Juno porque ella quiere saber si puede regresar o no, puesto que teme que la quieran eliminar por haber desvivido a uno de sus agentes. Debido a esta llamada, Juno puede rastrear una ubicación aproximada. Es por eso por lo que carretera más adelante se topan con un retén y tienen un intercambio de disparos, aunque después del enfrentamiento ambos pueden escapar. En vista de esto, Juno decide contratar a una persona para que los persiga y elimine a David. En eso, Rebecca y su padre llegan hasta un lugar en donde beben licor, y aquí David, gracias a una bebida, adormece a Rebecca para que él pueda revisar sus cosas como una medida de protección, en caso de que ella lo esté traicionando. Y aquí descubre que ella habló por teléfono con Juno. David le confiesa que él tuvo que abandonarla por 9 años porque un grupo terrorista los tenía en la mira y por eso debía fingir su muerte para protegerla. Y además le confiesa que en 9 años nunca se apareció porque este grupo se fue fortaleciendo con el paso del tiempo. En eso recibe una llamada de su actual esposa, ya que la madre de Rebecca murió cuando ella tenía 9 años. Su esposa le dice que unos hombres la están persiguiendo, puesto que Cádiz descubrió el vínculo de ambos. Es por eso que David se dirige a buscarla, llega a la estación en la que ella se encuentra y se deshace de algunos agentes, toma uno de sus comunicadores y habla con Juno. Se nota que a ella no le cae muy bien David porque quiere desvivirlo. Mientras busca a su esposa en la estación, aquí llega Rebecca y lo ayuda con los agentes. David le dice a su esposa que se suba al tren para fugarse de los agentes restantes. Todo sale bien porque se pueden subir a dicho tren, pero aquí Rebecca descubre que su padre no solo tiene una esposa, sino también una hija pequeña. Rebecca se siente bastante molesta por esto porque siente que su padre la ha reemplazado, pero en vista de la situación en la que se encuentran no tiene mucho tiempo para hablarlo porque deben detener el tren antes de que llegue a la próxima parada para evitar a Cádiz. Y es así como David provoca una parada de emergencia
emergencia del tren. Luego llegan hasta un depósito de contenedores y se pueden bajar, en donde un amable señor los transporta, pero antes de eso, David deja una pista falsa para que sus perseguidores se confundan, ya que Cadiz tiene acceso a mucha información. Es así como llegan a una casa de seguridad en Busan. Aquí tenemos algo de convivencia familiar con bastante tensión. Por un lado, Rebecca, que se siente reemplazada por la nueva esposa e hija de su padre, además del hecho de que la abandonó por 9 años, y por el otro lado, la esposa, que siente que David no le cuenta lo que está pasando solo a Rebecca porque ella es una agente bastante sanguinaria. Mientras tanto, este señor que contrató Juno para perseguirlos llega hasta el restaurante del señor que está realizando los pasaportes falsos, y aquí tienen una pelea en donde finalmente Gon, que es el nombre del perseguidor, le provoca la muerte. Debido a unos papeles que tenía aquí, se da cuenta de que planeaba reunirse con David en un mercado de Busan. Le cuenta a Juno y ella le pide que su hijo lo acompañe, ya que él conoce a Rebecca. La convivencia familiar mejora un poco mientras preparan un pastel, ya que la hija pequeña de David está cumpliendo años. Después de eso, David debe ir al mercado por los pasaportes, pero debido a una llamada se da cuenta de que los hombres de Cadiz están ahí y se debe ocultar, aunque lo descubren y llegan hasta la casa de seguridad. Aquí se arma la persecución nuevamente, porque Rebecca y los demás deben escapar de ellos. Llegan a un muelle y se suben a un bote para poder escapar a una isla. Sin embargo, los hombres de Cadiz llegan hasta ahí y ellos no tienen más remedio que atacarlos. La esposa e hija de David se esconden dentro del barco, mientras David y Rebecca se ocupan de los hombres. Empiezan los disparos. David hace explotar un contenedor lleno de gasolina. Luego se enfrentan 2 contra 2, Rebecca versus Oliver y David versus Gon. David derrota a Gon, mientras que Rebecca tiene toda la ventaja para poder quitarle la vida a Oliver, aunque no lo hace y lo toman de rehén. Aquí él les confiesa que quien filtró la información hace 9 años fue su madre, o sea Juno, ya que ella quería deshacerse de David. De modo que se muestra un flashback de la operación de Filipinas, en donde visualmente se muestra el momento exacto en donde David decide fingir su muerte. En la actualidad, Gon aparece en un barco que, aunque fue derrotado por David, sigue vivo, mientras que Juno está furiosa por el secuestro de su hijo y está moviendo todas sus influencias para poder encontrarlo. Por su parte, David y toda su familia se encuentran comiendo con la familia de Eun-jun, la esposa de David, pero esta comida tiene un propósito, ya que lo que quiere David es pedirle ayuda a su suegro, con visas para indocumentados y con un barco para poder llegar a Japón y así proteger a su familia de Cadiz, aunque él no está muy seguro de hacerlo. En eso se revela que Oliver está amarrado en el mismo lugar. Posteriormente, Juno se comunica con David pidiéndole que le regrese a su hijo, a cambio de dejarlos en paz, pero tanto Rebecca como él piensan que ella está mintiendo. Ambos se reúnen a hablar con Oliver, con el fin de encontrar un punto débil de Juno. Él les confiesa que Juno estuvo filtrando información a Rusia para atacar Ucrania, y claramente eso viola muchas leyes estadounidenses, de modo que se les ocurre contactar al senador Dawson, quien de hecho también la está investigando. Antes de partir a Seúl, que es donde está este señor, la esposa e hija menor de David se van a ocultar a otro lugar, mientras se soluciona lo de Juno, ya que David ha cambiado de opinión y ya no desea escapar sino derrocar el imperio de Juno. Llegan a Seúl y aquí hackean el teléfono del asistente del senador, y así es como se enteran que este senador se piensa reunir con el abogado de una persona que fue desvivida por el hijo de Juno, y ella por supuesto lo encubrió. Por esa razón llegan hasta un mercado y con algunas maniobras muy bien pensadas pueden separar al senador de su equipo de seguridad. David habla con él y pide inmunidad tanto para su hija como para él, a cambio de que David le entregue pruebas irrefutables sobre este incidente. Justo por eso es que en este punto inicia una guerra psicológica para que Juno y Oliver, es decir madre e hijo, desconfíen mutuamente entre ellos. David libera a Oliver cerca del mercado activando su teléfono celular para que los de Cadiz sepan dónde están y se den cuenta de que estuvo cerca del senador Dawson, que así piensen que Oliver le estuvo compartiendo información. Y además David le siembra una pequeña duda a Oliver sobre Juno, diciéndole que ella nunca perdona a los traidores y al haberles entregado información a ellos es muy posible que lo desviva. Es por eso que, con el propósito de generar más dudas en Oliver, vigilan su casa durante un tiempo y cuando él sale, se infiltran dentro del edificio, alteran las cámaras de seguridad y colocan un micrófono de tal manera que Oliver lo descubra para que empiece a sospechar de su madre. Ellos tienen poco tiempo para hacerlo, pero aún así lo consiguen. Logran salir del edificio saltando con una cuerda y efectivamente Oliver se da cuenta de que alguien ha puesto un micrófono detrás de un cuadro. Ahora bien, para que Juno sospeche de su hijo, a David se le ocurre hablar con el senador Dawson para que cree un memorándum falso sobre un testigo privilegiado en contra de Cadiz, y como hay un infiltrado dentro del equipo del senador, Juno inmediatamente piensa que ese testigo es su hijo y que por lo tanto le está dando información al senador. Amo este tipo de guerras psicológicas. Sin embargo, Rebecca cree que el hecho de que la madre de Oliver lo esté espiando no es suficiente para que él la traicione, de modo que se le
ocurre implantar una bomba, haciéndole creer a Oliver que su madre lo quiere en el más allá. En este sentido, David y Rebecca lo persiguen en autos para que él crea que son órdenes de Juno y orillarlo a unirse al senador Dawson. Hay una persecución con estos automóviles y en cierto punto hacen explotar el auto de Oliver. Él puede escapar, pero esto lo obliga a hablar con el senador para hacer un trato con él en donde le dé inmunidad, a cambio de la información que él le pueda dar sobre el muerto del inicio, de los tratos que tiene Cardis con la inteligencia rusa y por supuesto el muerto de Oliver y que su madre lo encubrió. En este contexto Juno está perdida porque el senador ya tiene las pruebas suficientes. Por su parte, David y Rebecca se relajan un poco porque su objetivo, que era el de derrocar a Juno, ya está en su fase final, aunque no se pueden relajar mucho tiempo porque en eso llegan el equipo de Gon y ellos deben escabullirse de su residencia, pero lamentablemente aquí terminan secuestrando a Rebecca. David se roba una moto para perseguir el auto que se está llevando a Rebecca, pero finalmente no puede hacer nada porque el auto puede deshacerse de él. Rebecca es llevada ante Juno. Aquí ambas tienen una conversación en donde se dicen sus verdades. Por un lado, Rebecca le recrimina haberle quitado a su padre. Juno la enfrenta por haberla puesto en contra de su hijo. Mientras tanto, David, con el fin de rescatarla, decide pedirle ayuda a su suegro que por cierto tiene bastante poder y no parece muy buena persona, pero le dice que sí a cambio de un favor. Rebecca sigue hablando con Juno y aquí le dice que hicieron explotar el auto de Oliver haciéndole creer que ella lo quería desvivir y además que Cadiz está a punto de caer. Juno usa la manipulación emocional para convencer a Rebecca de irse con ellos, o también puede ser que Rebecca esté fingiendo redención para poder escapar. El FBI llega a Cadiz para confiscarlo todo, de modo que a Juno no le queda más opción que irse de este lugar. David por su parte ya se está preparando para ir a rescatar a su hija y tenía todo planeado. Lo primero que hace es manipular los semáforos para que ellos tengan que cambiar de ruta, y así es como llegan a una construcción, podría decirse, en donde los emboscan y la mayoría de los acompañantes de Juno mueren, incluido Gon, quien tiene una pelea con David, pero este último logra imponerse, mientras que Rebecca se deshace de los que van en el auto con ella, dejando con vida a Juno porque, según sus propias palabras, ella hace parte de su vida y de lo que es. Luego de este incidente, Rebecca y David se van en auto, mientras que Juno puede escapar en un avión privado que se dirige a Marruecos. Aquí menciona que no le importa que haya desmantelado Cadiz porque ella piensa construir algo nuevo en donde no tenga que fingir que está cumpliendo las leyes estadounidenses. También se comunica con su hijo Oliver para ofrecerle disculpas por no haber sido una buena madre, pero la llamada se corta. En la escena final, David, Rebecca, la esposa e hija menor de David, están comiendo en un restaurante cuando de repente Eun-jun y Rebecca deciden ir al baño. David, al ver que se tardan en regresar, decide ir a buscarlas y aquí se dan cuenta de que a su esposa la han herido en el cuello, mientras que Rebecca no aparece por ningún lado, de modo que David sospecha que ella fue la culpable porque durante toda la serie básicamente se ha mostrado que ella no tiene límites, y así es como termina esta serie, o primera temporada, quién sabe. Muchas gracias por haberme acompañado a lo largo de este video. Espero que tengan un grandioso día, tarde o noche y nos vemos en una próxima ocasión.